la lipogénesis, formación de lípidos en el hígado, ¿sí? Y habíamos dicho que una vez que se formaban los lípidos en el hígado, estos lípidos se iban a activar y al activarse formaban un ácido graso activado y ese ácido graso activado iba a entrar a esterificación al unirse 3 ácidos grasos con glicerol 3-fosfato. En el hígado esos ácidos grasos se iban a cubrir con colesterol, fosfolípidos, proteínas y apolipoproteínas y van a formar lo que se llama VLDL. Entonces yo puedo formar lípidos a partir de una dieta alta en glucosa. ¿Hasta ahí nos quedamos? ¿Sí? ¿Atsiri? Sí, doctora, hasta ahí nos quedamos. El lipogénesis. Sí. Entonces, a partir de glucosa, alto consumo de carbohidratos, yo puedo formar lípidos. Esa es una formación de lípidos de nuevo o de novo, porque los estoy formando en mi hígado solamente por el consumo de carbohidratos. Sin embargo, en mi dieta puedo ingerir ácidos grasos simples o puedo ingerir triacilglicéridos. Si yo consumo triacilglicéridos, vamos a suponer, eso tiene que pasar también por mi sistema digestivo, pero para ser absorbidos a nivel del epitelio intestinal, estos triacilglicéridos primero se tienen que hidrolizar, o sea, se tienen que romper a su forma más simple, y se tienen que romper en diacilglicéridos, monoacilglicéridos, hasta ácido graso libre y glicerol. Y solamente así pueden atravesar el epitelio intestinal, ¿sí? Pero esta hidrólisis nada más sirvió para que atravesaran el epitelio intestinal, porque en forma de triacilglicéridos no lo pueden atravesar, aunque sean liposolubles. Entonces es más fácil atravesarlo en su forma más simple. Una vez que ya están y ya pasaron el epitelio intestinal, inmediatamente van a sufrir, se van a activar y van a sufrir un proceso de esterificación. Se vuelven a esterificar. ¿Para qué? Para que viajen en forma de triacilglicéridos. Entonces ocurre la hidrolización antes de que pasen es por la lipoproteína lipasa. Esta enzima es muy importante cuando yo tengo aumento o estoy consumiendo muchos carbohidratos o estoy consumiendo muchas grasas. Esta lipoproteína lipasa es la que me va a hidrolizar, me va a romper estos triacilglicéridos para que puedan pasar, si es que he consumido muchos triacilglicéridos y puedan permitirse el paso a través del epitelio intestinal. Una vez que ya pasaron, les vuelvo a repetir, se activan y se vuelven a esterificar. Se les vuelve a unir glicerol 3-fosfato para formar monoacilglicéridos, diacilglicéridos y terminar con triacilglicéridos. Esos triacilglicéridos también se van a cubrir con proteínas, colesterol, fosfolípidos y van a formar lo que se conoce como kilomicrones. Entonces, en el hígado yo formo VLDL, que son a fin de cuentas triglicéridos cubiertos por colesterol, fosfolípidos, proteínas, etc. Y en el intestino, una vez que pasaron y que se llevó a cabo la esterificación formó los kilomicrones. Tanto las VLDL como los kilomicrones van a pasar al torrente sanguíneo. Las VLDL y los kilomicrones tienen un tiempo de vida y si de las VLDL se quedan mucho tiempo en el torrente sanguíneo, pues voy a tener LDL y de los kilomicrones también puedo tener lipoproteínas de baja densidad, que son las malas, las que van a llevarme a un estado de dislipidemia. Entonces no se pueden quedar en el torrente sanguíneo. Estos triacilglicéridos llamados VLDL o kilomicrones en el intestino tienen que ser almacenados, los triacilglicéridos tienen que ser almacenados en un tejido muy importante que es el tejido adiposo. Entonces, ¿cómo le van a hacer?
llegan al torrente sanguíneo, ya están enfrente del tejido adiposo, pero el tejido adiposo no les va a permitir la entrada, así como triacilglicéridos. Cuando ya están cerca, recuerden que VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad tienen también un ciclo de vida. Van a formar las intermediarias, van a formar las de baja densidad, y también en el hígado se están formando las de alta densidad, las que conocemos como buenas. Entonces también se están liberando las de alta densidad. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a almacenar? Dice el tejido adiposo, sí te voy a almacenar, pero no puedes entrar en forma de triacilglicéridos. Entonces, te dice hidrolizar, que romper a forma más simple, y la forma más simple es teniendo ácido graso y glicerol. Entonces, para eso va a haber una enzima, una enzima que es muy importante, la lipoproteína lipasa. Este es del intestino, pero también el tejido adiposo va a tener una lipoproteína lipasa. Cuando hay muchos triacilglicéridos, debido a que yo consumí mucha glucosa, o consumí muchos carbohidratos, o consumí muchos triacilglicéridos, la hormona que está presente en mayor cantidad y que está activa va a ser la insulina en condiciones normales. Esta insulina, sabemos que su mecanismo de acción es tirosincinasa y activa fosfatilinositol 3 sinasa, y me activa fosfatasas, me activa fosfodiesterasas y me activa a otra sinasa AKT. Esta AKT en el tejido adiposo, porque el tejido adiposo es órgano, un tejido que es dependiente de insulina. Ahorita vamos a ver por qué depende de insulina. Si no está presente la insulina, este tejido adiposo no va a trabajar. Entonces, la insulina, por este mecanismo de acción, va a ir hasta los genes, a la información genética, al DNA, y en el DNA me va a activar los genes para que se sintetice la lipoproteína lipasa. Gracias a la presencia de insulina, esta lipoproteína lipasa puede ser sintetizada activando sus genes. Entonces los va a activar para que esta forme se sintetice en los ribosomas y forme una pre-pro-lipoproteína lipasa. Esta lipoproteína lipasa que ya se formó tiene que salir a nivel de los vasos sanguíneos que están en el tejido adiposo, en la parte exterior, ¿verdad? Recuerden que las glándulas endocrinas están altamente vascularizadas y el tejido adiposo ya es una glándula endocrina reconocida. Esta lipoproteína lipasa, que la vamos a abreviar como LPL, se va a ubicar en los vasos sanguíneos. Y ahí es la que va a decir, tú pasas, tú no pasas, tú pasas, tú no pasas. Esta lipoproteína lipasa, al ubicarse aquí, ve que los triacilglicéridos se están liberando del colesterol, de las proteínas, de los fosfolípidos, y estas capas de lipoproteínas y de apolipoproteínas se están desprendiendo, dejando libres los triacilglicéridos. Esta lipoproteína lipasa lo que hace es hidrolizar a esos triacilglicéridos, pero para que trabaje esta lipoproteína lipasa, yo necesito a alguien que me la estimule. Les había mencionado que en el hígado se están formando también las HDL, las lipoproteínas de alta densidad. ¿Por qué les decimos que son buenas? A ver, ¿quién me dice por qué son buenas? A ver, Posadas Salinas, Montserrat. Montserrat. ¿Está Montserrat? Sí, aquí estoy. ¿Por qué se dice que HDL son buenas? Porque unas dicen son malas y otras dicen son buenas. Las LDL son malas porque me pueden llevar a una dislipidemia y son de baja densidad, o sea que pesan poquito, ¿sí? Esa es una de las características, pero HDL son de alto peso molecular y se dice que son buenas.
¿Por qué serán buenas o por qué serán Porque malas? son altas en colesterol. ¿Por qué qué? Son altas en colesterol. Ajá, bueno, unas es porque pueden captar colesterol, pero eso en este momento, ¿por qué serán buenas para nosotros? ¿Por qué serán buenas para la lipoproteína lipasa? Porque Aquí. son lipoproteínas de baja densidad. No, las de alta densidad son de alta densidad, que serían las buenas, las HDL, y las LDL son las de baja densidad. O sea, las que pesan más son las buenas. Bueno, una cosa, ¿por qué son buenas? Es que recuerden que las lipoproteínas llevan apolipoproteínas y una que lleva las de alta densidad es una apolipoproteína que se llama C2. Esta apolipoproteína C2 está solamente en las de alta densidad. Estas de alta densidad son las buenas. Entonces, cuando están las HDL en el torrente sanguíneo, también liberan esta apolipoproteína, la C2, porque recuerden que todas las lipoproteínas tienen un ciclo de vida. Al liberarse esta apolipoproteína C2 es la que va a estimular a la lipoproteína lipasa, o sea, es la que la va a animar a que trabaje. El tejido adiposo lo que está haciendo es sintetizarla, secretarla y ubicarla a nivel de los vasos sanguíneos. Pero la que la está estimulando es esta apolipoproteína C2 que se encuentra en las de alta densidad. Por eso son buenas, porque sin esta apolipoproteína, esta lipoproteína lipasa no trabajaría, y si no trabaja, pues no sería capaz de degradar estos triacilglicéridos, de hidrolizarlos, y entonces habrían muchos triacilglicéridos en el torrente sanguíneo, y yo cursaría aparte con dislipidemia, con trigliceridemia. Entonces, por eso son buenas, una de las propiedades que tienen las de alta densidad. Entonces, una vez que ya está siendo activada por esta apolipoproteína, por esta ApoC2, esta lipoproteína dice, te voy a permitir el paso triacilglicérido, pero te voy a hidrolizar. Primero, te voy a quitar un ácido graso y te voy a formar en diacilglicérido. Te quito otro ácido graso y tengo 3 triacilglicéridos. Y tengo 3 ácidos grasos, perdón, y voy a tener glicerol. Entonces, lo que está haciendo es hidrolizarlo a su forma más simple. Y ya como ácido graso puede entrar. El glicerol también puede entrar, pero el glicerol no le sirve en este momento al tejido adiposo. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo va a carecer de una enzima que es la glicerol 3-cinasa. Entonces, los ácidos grasos, ya en su forma simple, entran al tejido adiposo. Pero si entra uno, otro, este almacén va a ser un desorden. Entonces, ¿qué va a pasar una vez que entró el ácido graso? Este ácido graso se tiene que activar. Es un palmitato. ¿Cómo habíamos dicho que se activan los ácidos grasos? A ver, Edith, ¿cómo se activan? Edith Cerón, ¿cómo se activan los ácidos grasos? Edith. ¿Sí está? ¿No está? A ver, Dariana Manzano. Dariana. Aquí estoy, doctora. A ver, Dariana, ¿cómo se activan los ácidos grasos? Este ácido graso es un ácido graso simple, está inactivo, es un palmitato, que únicamente al hidrolizar a los triacilglicéridos yo liberé este ácido graso, pero lo tengo que activar para poderlo guardar de forma adecuada en mi tejido adiposo. No lo puedo dejar ahí en forma simple, sino que los tengo que acomodar. Y para eso hay que activarlos. ¿Cómo los activábamos? ¿Con qué enzima se activan los ácidos grasos? Enzima. Con la... bueno, ¿puedo contestar yo? A ver, sí. Con la acetil-CoA. Ajá. La ¿Sintasa? acetil
coenzima A sintasa o sintetasa, ¿sí? Ujú. Esta, sí, Samantha, ¿verdad? Samantha Wendy. ¿Es la que contestó? Sí, Wendolí. Wendolí. Martínez Ángeles, ¿no? Sí. Bueno, esta sintetasa de ácidos grasos es la que me va a activar este ácido graso y lo va a convertir en palmitoil coenzima A. Este ácido graso, entonces, a través de esta enzima lo activamos y vamos a formar un ácido graso, un acil coenzima A. ¿Cómo lo activo? Pues presentándole o uniéndole a una coenzima A, y eso lo hace la acilcoenzima A, sintetasa o sintasa. Este ácido graso ya está listo para entrar al proceso que se llama esterificación. De aquí a aquí es nada más activación. Pero ahora, para que se esterifique, yo necesito glicerol 3-fosfato. Ese glicerol, yo aquí tengo glicerol, puede entrar, pero el tejido adiposo carece del glicerol 3-fosfato. Entonces, ¿de dónde va a sacar el tejido adiposo ese glicerol 3-fosfato? Pues aquí vean una vía que es la glucólisis. Pero yo para hacer glucólisis necesito ¿qué? Tejido adiposo, glucosa. En este momento sí hay glucosa. ¿Por qué? Porque he consumido carbohidratos y he consumido lípidos, triacilglicéridos o ácidos grasos. El tejido adiposo es dependiente de insulina porque tiene un transportador que depende de insulina, que es el GLUT4. Si este GLUT4, para que esté presente en la membrana, en las membranas del tejido adiposo, para que se sintetice y salga al exterior, a las membranas, requiere la presencia de insulina. Este desplazamiento de GLUT4 a la membrana hace que este GLUT4 trabaje por medio del mecanismo de acción de insulina, lo sintetiza, lo desplaza a la membrana y lo pone a trabajar. Y gracias a ese GLUT4 permite la entrada de glucosa, por eso el tejido adiposo va a hacer glucólisis. Esa glucosa tiene que entrar a esta vía y ahí recuerden que hay una exocinasa, esa va a formar poquita glucosa 6-fosfato, pero también yo puedo almacenar, aunque sea poquito, ¿verdad? Y voy a activar a la fosfofructosinasa 1, a la piruvato-sinasa, pero ya desde que se activa esta segunda, yo ya puedo tener de esta vía glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato con el ácido graso activado, al unirse, me va a formar monoacilglicéridos. Me va a formar otro ácido graso activo, me va a formar diacilglicéridos. Y otro ácido activo me forma triacilglicéridos. A este proceso se llama esterificación y solamente así se pueden guardar los ácidos grasos. Entonces, el hígado realiza una esterificación, se vuelve a romper y para entrar al tejido adiposo tiene que haber, y de almacenarse tiene que haber una segunda esterificación, porque se vuelven a romper por la lipoproteína lipasa y luego se almacenan en forma de triacilglicéridos. Si vienen del intestino, en el intestino, si son triacilglicéridos, se rompieron, primero se hidrolizaron por la lipoproteína lipasa. Y entonces, después de que se presenta esto, hay una esterificación para formar los kilomicrones. Después se vuelven a hidrolizar cuando están enfrente del tejido adiposo y vuelve a ocurrir otra segunda esterificación. Entonces, los triacilglicéridos sufren 2 esterificaciones para poderse almacenar en el tejido adiposo. La segunda ocurre precisamente en este tejido adiposo. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, doctora. A ver, Mercedes. ¿Cómo se formaba la lipoproteína lipasa?
La lipoproteína lipasa, recuerden que es una enzima. Todas las enzimas tienen una información, todas las proteínas tienen una información genética. Ahorita que he estado revisando la síntesis, la tarea que les dejé de síntesis, les dejé que sintetizaran hormona de crecimiento. Muchos se confundieron y pusieron la regulación, que bueno, que la que estimula es la hormona liberadora, la que inhibe la somatostatina, y luego me ponen el mecanismo de acción y me ponen todo lo que hace. Pero no desarrollan la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Bueno, en este caso, la lipoproteína lipasa tiene una información genética. Esa información genética está aquí. ¿Qué debe de ocurrir para que haya síntesis de una proteína? Transcripción primeramente, del DNA al RNA mensajero. Después, ese RNA mensajero tiene que madurar, ¿sí o no? ¿Cómo madura? Quitándole los intrones. Ya que le quito los intrones, tiene que entrar el RNA de transferencia y el RNA ribosomal para que forme la proteína, en este caso, la lipoproteína lipasa, o en el caso que les dejé, la hormona de crecimiento. Pero ¿cómo se va a formar en el ribosoma? Como una molécula más grande que se llama pre-pro. ¿Cuándo le doy el nombre de pre-pro hormona, pre-pro lipoproteína? Cuando está ya en el retículo endoplasmático rugoso. También algunos que sí entregaron bien esa tarea me ponen que en el retículo endoplasmático rugoso se lleva a cabo la síntesis. No, la síntesis ocurre en el ribosoma. Lo que está pasando en el retículo endoplasmático es la primera maduración, es el primer salón de belleza. Les dije, era el primer salón de belleza donde le voy a quitar la parte pre. Entonces, la lipoproteína lipasa pasa al retículo endoplasmático rugoso, le quito la parte pre y me va a quedar como pro lipoproteína lipasa. Luego pasa al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se le quita la parte pro. Le quito la parte pro ahí en el aparato de Golgi, la mayoría, y en los microtúbulos, y esa lipoproteína lipasa se queda en el citosol y después es desplazada hacia el tejido, hacia al capilar, la membrana del capilar, para esperar a los triacilglicéridos. Pero ¿quién dijo que se sintetizara insulina? Eso me tenían que haber puesto en la síntesis de hormona de crecimiento, nada más cambiarle el nombre, poner los diferentes organelos celulares y poner pro, hormona de crecimiento, o sea, hacer la transcripción, un DNA, algunos, pero muy pocos, me falta todavía calificar como a 10 de su grupo de esa tarea. Ahora la califico, pero muchos tuvieron ese error. No era necesario incluso que investigaran si sabían la síntesis de proteínas, nada más con que le hubieran puesto síntesis, el DNA, ya tenían la información genética en el gen 17. En el gen 17 se activan los factores de transcripción, se pone el DNA, las girasas, las helicasas, se desdobla el molde, hacer una secuencia del DNA, eso ya lo sabían, incluso no tenían por qué hacer tanta investigación de la regulación y la fisiología de la hormona de crecimiento, lo vamos a ver en su momento, pero ahorita nada más quería que me anotaran cómo se sintetizaba. Entonces, quería que me pusieran pro hormona de crecimiento en el retículo endoplasmático rugoso, pro hormona de crecimiento en el aparato de Golgi, hormona de crecimiento en los microtúbulos, ubicar dónde y después cómo sale por exocitosis o hemiocitosis, y era toda la tarea. De aldosterona no hubo problema porque me hicieron cómo se va transformando el colesterol, pero donde sí hubo problema es la síntesis de hormonas proteicas. Entonces, con la pregunta de Mercedes,
pues todas las proteínas tienen que pasar por ese mecanismo. ¿Y quién está activando esos genes? Pues precisamente insulina. En el caso de hormona de crecimiento, ¿quién está activando esos genes? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Y era toda la tarea que tenían que hacer. Pero hubo mucha confusión. Confundieron síntesis con regulación, mecanismos de acción y órganos blancos de la hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, Mercedes, así se sintetiza la lipoproteína lipasa. Ahora, en el intestino también yo tengo lipoproteína lipasa. ¿Quién estimula? Pues la alta presencia de nutrientes, en este caso ácidos grasos, estimula a la lipoproteína lipasa, tanto en tejido adiposo como en intestino. ¿Sí, Mercedes? Sí, doctora. ¿Sí o no? Bueno, Gracias. dudas de la tarea de esto, ya que salió en este momento la síntesis de hormona de crecimiento, de la hormona de crecimiento, ¿por qué se me confundieron tanto con síntesis? Si conocen la síntesis de proteínas, esa tarea era sencillísima. Desarrollamos en la presentación, les desarrollé la síntesis de proteínas y la síntesis de hormonas lipídicas. Y es lo que tenían que contestar nada más en su esquema. Si lo elaboraron o tomaron algunas imágenes, pues no importaba, pero siempre y cuando ustedes ubicaran organelos, glándula, en ese caso la glándula era las células somatotropas de la adenohipófisis. Y el gen, que era el gen número 17, y lo demás ya se lo sabían. Lo único que tenían que investigar era el gen, que era el 17 de la hormona de crecimiento, y hacer toda la síntesis de la hormona de crecimiento. Pero bueno, aquí tenemos los kilomicrones, que también es la misma estructura y llevan triacilglicéridos. Ya en digestivo van a ver el ciclo, yo creo, de las lipoproteínas de muy baja densidad y el ciclo de los kilomicrones, porque también estamos viendo que estas tienen un ciclo de vida. Y aquí podemos ver del hígado, entonces vamos a formar las VLDL, y en el intestino los kilomicrones llevan a polipoproteínas. También estoy formando en el hígado las de alta densidad, y vean la diferencia de lipoproteínas. En el caso de las VLDL, principalmente es la ApoB100, y en del intestino la ApoE. Entonces va a variar el tipo de apolipoproteínas. Este proceso requiere entonces el almacenamiento. No puedo dejar los triacilglicéridos a nivel del hígado, porque eso me llevaría a un hígado graso, a una esteatosis hepática, ¿verdad? Y eso me traería consecuencias para el hígado. No puedo dejar los triacilglicéridos a nivel de intestino, no puedo dejar los triacilglicéridos a nivel a nivel circulatorio, pero los tengo que almacenar en este tejido adiposo, y para eso, pues los tengo que almacenar una vez que se han hidrolizado para que sean almacenados. Pero independientemente de eso, el tejido adiposo también sintetiza ácidos grasos, pero su principal función, en el caso de los lípidos, es almacenaje. Pero no es la única función del tejido adiposo. Recuerden que el tejido adiposo es un órgano, un tejido endocrino, y va a secretar también hormonas que se llaman adiposinas. Ese es en el caso de que yo tengo altas concentraciones de nutrientes, pero en ausencia, en un estado de ayuno o en un estado en el cual yo estoy haciendo ejercicio, lo primero que voy a usar son mis carbohidratos, los almacenes de carbohidratos que se encuentran en forma de glucógeno. Pero una vez que ya usé esos almacenes, o que tengo y que estoy haciendo demasiado ejercicio, pues voy a hacer uso de mis reservas de lípidos y voy a hacer otra vía que se llama lipólisis.
pero ahorita estamos en lipogénesis. Entonces, de un lado es síntesis. Cuando yo hago esterificación para poderlos almacenar y una segunda esterificación en el tejido adiposo, los tengo que hidrolizar de triacilglicéridos a glicerol. O a partir de glucosa, yo también puedo formar lípidos y luego activarlos y esterificarlos. Y esa enzima que es estimulada por la insulina se llama lipoproteína lipasa. Y lo contrario, una vez que están almacenados se tienen que guardar de forma adecuada, pero también están protegidos. Quien está regulando ese almacén son una serie de proteínas y vamos a ver estas proteínas, entre ellas las perilipinas, van a estar controlando ese almacén o liberando ácidos grasos para que sean hidrolizados y se lleve a cabo la lipólisis. Pero aquí entra otra enzima que son las lipasas sensibles a hormonas. Y estas lipasas hacen lo contrario, rompen triacilglíceros para liberar glicerol y ácidos grasos. En el caso de la lipogénesis y la esterificación, yo los guardo. En el caso de la lipólisis, yo los libero. Bueno, entonces la esterificación implica que los triacilglicéridos sean almacenados en el tejido adiposo. Es una fuente de energía rica porque hay triacilglicéridos y ácidos grasos almacenados. Este almacén es gracias a la lipoproteína lipasa que se encuentra en el tejido adiposo. Y esta entrada de los triacilglicéridos es por la presencia de esta enzima, pero también se requiere glucosa, el paso de glucosa que es favorecido por la insulina. Esta enzima lo que va a hacer es romperlos para que pueda entrar. El glicerol, les vuelvo a repetir, el tejido adiposo carece de la glicerol 3-sinasa, por lo tanto este glicerol se regresa al hígado. En el hígado vuelve a entrar a la vía de la glucólisis. ¿Por qué? Porque en el hígado sí tiene la glicerol 3-sinasa o en tejidos periféricos. Bueno, eso sería de lipogénesis y esterificación.